No muy lejos de Atlanta, en Georgia, la vida cambió para muchísimas personas y desgraciadamente terminó para 4. 2 estudiantes, 2 maestros. Un episodio en el que otra vez alguien trata de resolver los problemas de su vida a balazos. Y en la práctica lo que hace es terminar con varias vidas, arruinar la propia y la de una cantidad inmensa de familiares, de amigos y de gente que ahora tiene mucho miedo de enviar a sus hijos a estudiar. ¿Cuántas veces se repetirá esta historia? 4 muertos, media docena de heridos y alguien que inicialmente ha sido identificado como un adolescente de 14 años. Cualquiera se aparece con un arma de fuego en cualquier lugar de este país y lleva a circunstancias tan terribles como esta. Cientos de veces ocurre esto anualmente y después de cada episodio aparecen los políticos, las políticas que dicen que algo hay que hacer, pero que por supuesto eso no debe incluir el tocar la tenencia de armas de la forma que existe hasta ahora y sobre todo la compra de armamento, porque se sigue vendiendo con gran entusiasmo, incluyendo armamento que es mucho más militar que civil. Me voy a la política, pero ahora en términos de lo que pasa con las encuestas, y estas muestran algo muy interesante en los llamados estados clave. Otros les dicen estados péndulo, otros les dicen estados bisagra, en la práctica porque cambian de posición en muchas elecciones presidenciales. Veamos los primeros números, y estos tienen que ver con Wisconsin, Michigan y Georgia. Ahí 6 puntos de ventaja para Kamala Harris en Wisconsin, 5 en Michigan y básicamente empate técnico, aunque ella tiene un punto de ventaja en Georgia. Por otro lado, en Nevada lo mismo, un punto de ventaja para ella, pero es empate técnico, empate total en Pensilvania en 47 puntos y en Arizona, de los estados clave, en este momento en el único que está ganando claramente es el expresidente Donald Trump en Arizona. 5 puntos, está un poquito por encima de lo que es el llamado margen de error de las encuestas. Les recuerdo, esto no necesariamente significa que eso va a pasar el 5 de noviembre. Esto es hoy. La encuesta es el equivalente a una fotografía del paisaje del momento. Eso es lo que piensa la persona que fue entrevistada 1, 3, 5 días atrás. Resultados que después de procesarse se difunden como acabamos de hacer. Para el expresidente Trump el tema de las elecciones no es el único, me refiero a las del 24. Todavía tiene que responder a cosas que ocurrieron después de las elecciones del 2020. Donald Trump se declarará no culpable en una acusación reformulada sobre sus presuntos intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020. El expresidente de Estados Unidos renunció a su derecho a estar presente en la lectura de cargos el martes y dio instrucciones a sus abogados para que digan que se declara no culpable. La denuncia sostiene que Trump perdió en 2020 ante el actual presidente Joe Biden, pero estaba decidido a permanecer en el poder e intentó alterar los resultados. La acusación reformulada mantiene los mismos 4 delitos contra el republicano que la anterior, pero toma en consideración un reciente fallo de la Corte Suprema, que otorga a un expresidente amplia inmunidad frente a un proceso penal. La defensa de Trump ha intentado retrasar el juicio hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que el magnate se enfrenta a la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris. De ahí a Nueva York, unos dicen que es un golpe considerable contra el espionaje del Partido Comunista Chino, otros dicen que no tanto, pero que simbólicamente sí es poderoso. Estos son los detalles. 14 años escalando hasta convertirse en la subdirectora de gabinete de la gobernadora de Nueva York. Ahora le acusan de ser una espía del gobierno chino y vivir a todo tren con los sobornos. Sobre su marido pesan, entre otros, cargos por blanqueo. Lo he bloqueado, escribió Linda Sands supuestamente al consulado chino cuando impidió el contacto entre representantes de Taiwán y Nueva York. La fiscalía alega que retiró menciones negativas sobre Pekín en los discursos de la gobernadora, que facilitó invitaciones no autorizadas para la entrada de funcionarios chinos
chinos a Estados Unidos y que coló a uno de ellos en una llamada privada de su oficina sobre la crisis de la COVID. Son acusaciones inflamatorias, justifica su abogado. A cambio, el matrimonio habría ingresado millones de dólares. Se compraron un Ferrari, casas de lujo en Long Island y Hawái, viajes pagados a China, empleo para un primo, promoción para el negocio de un amigo y la agasajaban continuamente con pato salado cocinado por un chef del consulado chino. Linda Sun no se registró como agente extranjera, algo a lo que obliga la ley. El gobierno neoyorquino la despidió al descubrirla. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y especialmente la Fiscalía de Brooklyn llevan años intentando neutralizar los intentos de Pekín por ejercer su influencia en secreto sobre el país, algo que China niega. De ahí a Ucrania, Lviv le dicen en Ucrania, Leópolis se le dice en muchos lugares de habla hispana. Allí estuvo nuestro equipo de Mega TV, que tuve el privilegio de integrar en ese momento, poco después de la invasión rusa a Ucrania. En aquel momento era zona de paso de gente que buscaba refugio en Polonia o en otros países atravesando Polonia. Pero prácticamente, salvo algún disparo aislado, de la guerra en sí se oía muy poco. Las cosas cambiaron trágicamente en las últimas horas. Ucrania sufrió el miércoles nuevos bombardeos. Cerca de una decena de personas murieron por los ataques en Leópolis, una ciudad del oeste que está a casi 1000 kilómetros de la línea del frente y que se había librado relativamente hasta ahora de los misiles rusos. Según la administración militar regional, medio centenar de personas resultaron heridas y más de 50 edificios quedaron dañados en el centro de la ciudad, incluidas 2 instituciones médicas y 2 escuelas. El martes, más de medio centenar de personas perdieron la vida y casi 300 resultaron heridas en un ataque con 2 misiles que apuntaron a un instituto militar en la ciudad de Poltava, en el centro de Ucrania. En el frente político, al menos 7 responsables ucranianos presentaron el martes su dimisión, entre ellos el jefe de la diplomacia Dmytro Kuleba, en el cargo desde 2020. En las últimas semanas, el ejército ruso sigue avanzando en el este de Ucrania, en particular hacia Pokrovsk, un importante centro logístico del que se encuentra a menos de 10 kilómetros. El comandante del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, admitió que la situación allí es difícil y el miércoles las tropas rusas reivindicaron la captura de otra localidad en esta zona, Karlivka. Imagínese por un instante, señor, que está sentado cómodamente mirando televisión y sufre porque ve que hay gente que ha recibido el impacto de la naturaleza con una inundación que ha generado en algunos casos muertes, en otros viajes al hospital y pérdidas cuantiosas en lo material. Y de repente suena el teléfono, usted atiende y queda paralizado. ¿Qué? La depuración de responsabilidades por las supuestas negligencias políticas en las inundaciones que asolaron en julio parte de Corea del Norte se ha saldado con la ejecución de un grupo de funcionarios, según las investigaciones realizadas desde Corea del Sur. El dirigente norcoreano Kim Jong-un ya amenazó con testigos a autoridades tras los estragos provocados por el temporal en las provincias de Yangyang y Pyongyang del Norte. Kim cesó a finales de julio a su ministra de Seguridad Pública y a varias autoridades regionales, pero los servicios de inteligencia surcoreano han confirmado que examinan si también ha habido ejecuciones, ya que han detectado indicios, serían entre 20 y 30 los funcionarios que han sido ejecutados a tiros. Entre las potenciales víctimas citadas por Yonhap, figura el antiguo líder del partido único en Yangyang. Los medios oficiales de Corea del Norte, que sí difundieron en su día imágenes de Kim Jong-un supervisando en lanchas las zonas anegadas por las lluvias, no han informado en esta ocasión de ninguna medida de represalia más allá de los ceses, aunque no sería la primera vez que el régimen perpetra ejecuciones como castigo político. ¿Qué? Y sale de la parálisis y dice, Mima, como se le dice a la mamá en coreano, pero en este caso la versión cubana. Ejecutaron al tío, funcionario público. Dicen que tiene la culpa de las inundaciones. Oh, y después se entera que hay como 18 más que fueron ejecutados, porque parece no hicieron las cosas como se debía para enfrentar una inundación. Bueno, tan grave no está la cosa, aunque está horrible en Venezuela. Los gobiernos de Brasil y Colombia manifestaron el martes su profunda preocupación por la orden de detención emitida por la justicia venezolana contra el opositor Edmundo González Urrutia. Machado,
Las dos administraciones señalan en un comunicado conjunto que la medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano bajo los acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia. La declaración representa un endurecimiento en las posiciones de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, que han liderado los esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición tras los controvertidos comicios del 28 de julio. Sobre sus derechos. Considerados cercanos al gobierno venezolano, Lula y Petro piensan que la orden de captura contra González, emitida el lunes y condenada por parte de la comunidad internacional, obstaculiza las iniciativas por una resolución pacífica de la crisis. Lula endureció el discurso contra Maduro la semana pasada al decir que no reconocía su triunfo, aunque tampoco el de la oposición, alineándose con una decena de países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea, que rechazan la convalidación de la victoria del gobernante venezolano.